intentar ligar estos conocimientos. Es por ello que Trejo, Camarena y Trejo 2013 plantea que es necesario preguntarnos el porqué de las matemáticas, sus contenidos y sus metodologías. Y un poquito hablando de sus contenidos, nosotros nos centramos en indagar en el cálculo. ¿Qué es lo que realmente se enseña del cálculo? ¿Qué es lo que realmente se muestra en un aula acerca del cálculo? Y es ahí donde vamos viendo y nos damos cuenta que la composición de funciones es uno de los temas que están más aislados y están muy centrados en el objeto matemático. Es decir, cuando nosotros lo vemos como sea, f, g, dos funciones tales que, luego unos ejercicios de sustituciones y hasta ahí se queda. Entonces, hasta ese punto no se muestra cuál es la utilidad de ese concepto matemático. No sabemos si realmente nos va a servir de algo. Y bueno, de eso les voy a estar hablando en la siguiente diapositiva. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que aunando a estos dos objetivos, que es la de la educación por competencias y la de la formación de profesionales en la ingeniería, estos dos objetivos juntos permiten aportar a dejar ver la funcionalidad de la matemática, es decir, ver qué es lo útil de cada concepto matemático que nosotros aprendemos en la escuela y, bueno, particularmente en el caso de la ingeniería. Ahora, ¿qué implica hablar de funcionalidad de la matemática? Que como ya les mencioné, es hablar de la utilidad de la matemática. Por un lado, nos debe de permitir reconocer al cálculo fuera del contexto académico. Pero, pues, otro de los problemas aquí es que eso realmente no se da. En las investigaciones que nosotros estuvimos leyendo, vemos que aún predomina una matemática abstracta y procedimental, que los conocimientos son tratados fuera de contextos apropiados, sin utilidad. Y aquí viene lo siguiente. Vemos que la composición de funciones, como les mencioné anteriormente, es un tema muy aislado y corto. Es decir, solo se presenta la definición, se propone un ejemplo y unos ejemplos, pues ahora sí que repetitivos, ¿no? Hay que repetir lo que se dijo en el ejemplo. Y es meramente sustitución de funciones, es decir, tengo dos funciones analíticas, sustituye una en la otra y eso es todo. Hasta ahí se queda. Entonces, eso no deja ver cuál es la utilidad de la composición de funciones, es decir, ¿para qué me sirve más allá de lo escolar? ¿Cómo me puede aportar en una situación? Y también otra de las cosas es que los ejercicios que se proponen en los libros de texto de cálculo no corresponden a la realidad. Si ustedes van a un libro de texto de cálculo, el que ustedes quieran, van a notar que ese tema está demasiado corto y si acaso los ejemplos que trae, pues en realidad no corresponden a la realidad, como ya mencioné. Por otro lado, la funcionalidad de la matemática también debe de ser resultado de lo que él es de utilidad al ingeniero, es decir, lo que realmente utiliza. Y eso se desarrolla desde lo académico, ya que permite resignificar o dotar de nuevos significados a la composición de funciones en situaciones específicas, como vamos a ver más adelante. Entonces, ante todo esto, vemos que lo que hace falta es un marco de referencia que permita resignificar este concepto matemático en el dominio de la ingeniería. Y pues también que pues, no se reconocen los usos del conocimiento matemático, que en este caso es la composición de funciones. Con todo esto, pues nosotros nos planteamos cuál sería nuestra pregunta de investigación y nuestro objetivo. ¿Cuáles son los usos de la composición de funciones en una comunidad de ingenieros civiles desde el contexto de libros especializados de ingeniería? Y nuestro objetivo es proponer una epistemología de usos de la composición de funciones en una comunidad de ingenieros civiles. Más adelante les voy a estar hablando de por qué elegimos a los ingenieros civiles y de por qué elegimos los libros especializados en ingeniería. Mientras tanto, les hablo del marco teórico que nosotros optamos, que en este caso es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, la cual aquí tenemos, estudia procesos de construcción social del conocimiento matemático desde una perspectiva múltiple y sistémica, en contextos donde la matemática se resignifica. Es decir, lo que nosotros pretendemos en esta investigación es rescatar esos usos de la composición de funciones,
pero esos usos deben de estar normados por lo que hace un profesional de ingeniería y no realmente lo que hace un matemático. Además de que pues es el ser humano quien debe de construir el conocimiento y pues ese conocimiento lo emplea de manera casi natural. Entonces nuestro trabajo es ir y rescatar cómo utiliza ese conocimiento matemático. Y bueno, de la teoría socioepistemológica, pues tiene bastantes constructos teóricos. Nosotros en particular tomamos estos 4. El primero es una unidad de análisis que nos permite encuadrar la investigación. El segundo son las dimensiones del saber matemático, que es la cognitiva, didáctica, epistemológica y social. La tercera son los usos, funcionamientos y formas. Este punto es muy importante ya que es precisamente esto lo que nos permitió dar cuenta de cuáles fueron los usos y cómo se presenta la composición de funciones en cada situación que nosotros encontramos. Y finalmente, las significaciones, procedimientos e instrumentos, que aquí no me voy a centrar tanto en hablar de ellos, sino que voy a mencionar qué elementos de cada situación fue lo que vamos a, va a ser lo que vamos a rescatar. ¿Qué rescato de cada situación? Como les mencioné, nosotros optamos por una unidad de análisis, que es, se realizó una adaptación a la propuesta de Buendía y Montiel 2012. Entonces, esta consiste en 4 elementos, que es la actividad, es donde vamos a buscar los usos, que en este caso van a ser los quehaceres y las tareas de los ingenieros civiles, lo que ellos hacen. La transmisión del saber, en donde, que en este caso serán los libros especializados ingenieriles, el saber matemático que nosotros estamos analizando, que es la composición de funciones, y finalmente todo esto está encuadrado en un escenario académico profesional, ya que es la comunidad a la que nosotros nos enfocamos, pues en parte es estudiante, pero a su vez también es egresada de la carrera de ingeniería civil. Las dimensiones del saber matemático, estas dimensiones lo que nos permitió fue delimitar algo que llamamos categorías de uso. Las categorías son, pues ahora sí que significados asociados a la composición de funciones que nos va a permitir encontrarla en las situaciones, pues porque, o sea, la composición de funciones no la vamos a encontrar como aparece en los libros de cálculo, ¿no? Sea f y g, 2 funciones tales que no. Eso no la vamos a encontrar así, sino que había que delimitar otro tipo de significados. Entonces, estas dimensiones fue lo que nos permitió delimitar esos significados. Y pues, por ejemplo, aquí consideramos la relación de dependencia entre varias variables que nos permiten modelar situaciones de fenómenos de la vida. Se debe de considerar una composición de funciones más allá de la sustitución analítica y también considerar la relación entre los domingos y los rangos de las funciones, que eso es muy importante en el caso de tanto al hablar de función como de la composición de funciones. Estos fueron los 3 elementos que les dije que eran muy importantes. Para ello, utilizamos los usos, formas y funcionamientos. Los usos es cuál es la función específica que tiene el conocimiento en la situación, o más bien, ¿para qué lo utiliza la comunidad? ¿Para qué utiliza la composición de funciones esa comunidad? Las formas serían qué elementos evidencian el uso de la composición de funciones o cómo podemos distinguir su uso en una situación. Y los funcionamientos sería para qué sirve o cómo aporta la composición de funciones en una situación. En cuanto a la metodología, pues la población que estudiamos fue una comunidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, que está conformada por estudiantes, profesores y egresados de la carrera de Ingeniería Civil, como les había mencionado anteriormente. Los ingenieros civiles que nosotros estudiamos son de entre 4º y 7º semestre. Ahora, ¿por qué ingenieros civiles? Bueno, pues resulta ser que la ingeniería civil, en cuanto a contenidos, consideramos que es bastante extensa y al ser bastante extensa puede aportar a otras ingenierías que están como un poco más compactas. Además de que tiene pues bastante trascendencia y una cosa igual muy importante que quiero resaltar es que en el caso de los planes de estudio de las carreras de ingeniería civil son bastante homólogas entre sí, es decir, que un plan de estudios a lo mejor de aquí de México puede ser muy similar
a uno de, no sé, por ejemplo, de España, ¿no? Siempre hablando de ingeniería civil. Entonces, las situaciones que nosotros encontremos muy probablemente pueden aportar o pueden aplicar en otros, pues ahora sí que en otros sitios, ¿no? Como acabo de mencionar. En cuanto a los instrumentos, utilizamos libros del área para indagar acerca del conocimiento matemático, composición de funciones. Utilizamos el plan de estudios 2017 de la carrera, esto para ver qué tipo de libros utilizaban. La encuesta en línea a profesores y estudiantes, esto fue para complementar la selección de los libros que íbamos a utilizar. Y por último, los libros ingenieriles especializados. ¿Por qué libros ingenieriles utilizamos? Bueno, pues al ser un tema que es muy poco tratado, en realidad nosotros no teníamos a ciencia cierta o no sabíamos en dónde encontrar a la composición de funciones. No teníamos, por ejemplo, un documento que nos dijera, bueno, la composición de funciones la puedes encontrar en tal situación o en esta o en esta. No, eso es justamente lo que no hay. Entonces, como no tenemos situaciones a las cuales ir y observar cómo se utiliza, teníamos que optar por libros ingenieriles, es decir, libros especializados en ingeniería. Por ejemplo, de economía, de estructuración, etcétera, o sea, de diferentes, ¿no? En cuanto a las técnicas y análisis de la información, el primer paso fue la revisión socioepistemológica, que tuvo como resultado las categorías de uso, que, les repito, son los significados de la composición de funciones. El segundo paso fue la selección de los libros ingenieriles, que fueron los siguientes: Ciencia de Materiales para Ingeniería, Diseño Estructural e Ingeniería Económica. Y por último, tenemos la búsqueda de los usos de la composición de funciones, es decir, ya teniendo las categorías de uso y ya teniendo los libros, pues procedemos a realizar el análisis de los usos. Aquí están las categorías de uso, que como les dije, son los significados asociados a la composición de funciones. En primer lugar, tenemos la dependencia múltiple, es decir, una composición de funciones como dependencia múltiple, cuya caracterización u objetivo es identificar la dependencia entre varios estados que se encuentran relacionados entre sí, es decir, que dependen entre sí. El segundo es la cuantificación de cambios relacionados, cuya intención es medir el cambio que presentan situaciones que dependen entre sí. Y por último, una composición de funciones, cuyo objetivo es optimizar un proceso de estados. Y esto pues es simplificar un proceso que se considera una o varias variables intermedias, por ejemplo, ¿no? Y pues el primero tiene el carácter de que su uso se encuentra en sí misma, mientras que para la cuantificación y la optimización, el uso de la composición de funciones es de herramienta. Es decir, para la composición de funciones es una herramienta para cuantificar o para optimizar. Y ahora les voy a presentar 3 situaciones que nosotros encontramos en donde posiblemente se utiliza la composición de funciones. La situación 1 se denomina selección de materiales. Aquí aparece un concepto que se llama estructuración, el cual es un proceso que consiste en la selección de materiales, determinación de dimensiones y otros aspectos que van a constituir una estructura. Este es un libro que se utiliza en el tercer y noveno semestre, y cuando nosotros estuvimos leyendo esta parte de la estructuración, nos apareció esta gráfica que tenemos aquí, en la cual podemos ver tal cual 2 variables. Aquí, como si fuera el eje Y, tenemos el costo relativo y en el eje X la cuantía de refuerzo. Sin embargo, aquí en la descripción dice variación del costo de una viga de concreto en función de la cuantía de refuerzo y de las calidades de los materiales. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que había una tercera variable que era implícita y que en este caso es la calidad del material. Yo tengo aquí el costo, la cuantía, pero me falta observar una que es la calidad del material. Entonces ahí nosotros nos preguntábamos, ¿y cómo se lee la calidad del material en esta gráfica? Bueno, ahora para entender cómo se presenta la composición de funciones, el posible uso de la composición de funciones en esta situación, realizamos este esquema.
en el cual colocamos las tres variables, que es el costo, la cuantía y la calidad. Y vemos que el costo depende de la cuantía y la cuantía depende de la calidad. Y hablando ya de la composición, incluso podemos decir que el costo depende de la calidad. Entonces aquí tenemos marcado cuál es la relación de dependencia entre cada una de ellas. Por ejemplo, el costo depende de la cuantía y aquí la cuantía depende de la calidad. Y vemos qué es lo que determina cada variable. El costo está determinado pues, por un costo relativo, es decir, no sabemos si es en pesos, si es en dólares, etc. La cuantía de refuerzo se determina por la resistencia del concreto y la resistencia del acero. La resistencia del concreto son estas dos y la resistencia del acero son estas dos, que es para la primera F'C y para la segunda Fy. Entonces, para entender cómo se lee esta gráfica, nosotros entrevistamos a dos ingenieros civiles. Ambos laboraban, uno se enfocaba en un departamento de costos, me parece, y el otro pues estaba en obra. Entonces, el primer ingeniero civil nos dice, nosotros le preguntamos sobre esta gráfica, a lo que él nos responde que F'C, que en este caso es esta aquí, dice que es un factor de resistencia del concreto y está en lo correcto. Estos dos son factores de resistencia del concreto, uno de 400 y uno de 200. Él dice que cuando se está hablando de concreto, ese factor se puede hacer más grande se puede hacer más grande mejorando la calidad. Entonces ahí pues, o sea, ¿cómo yo leo la calidad? Y es aquí donde dice, cambias la cantidad de agregados que son arena, grava, cemento y agua. Y es justamente lo que teníamos en este esquema. La calidad está determinada por la cantidad que se utiliza de agua, arena, polvo, cemento o carbono. Y él dice, estas cuatro variables dependen de cómo las combines, puede dar una resistencia mayor o menor. Es decir, cambiando la cantidad de agregados, yo puedo decir qué tan buena es la resistencia. La resistencia es la cuantía. ¿Qué tan buena o qué tan mala es la resistencia? Y ya cuando se habla entonces de la resistencia, puedo decir algo del precio. En comparación al segundo ingeniero civil, él nos dice, en la gráfica, que es esta, quiere decir que te sale más barato usar un concreto de 200, que es este de líneas punteadas, con acero de 6000. Acero de 6000 es el que tiene la tachita. Y ese punto corresponde a este que tenemos aquí abajo. Entonces, él dice, sale más barato usar un concreto de 200 con acero de 6000, teniendo un porcentaje de cantidad de acero de menos de 1 o de 1, que es el costo más bajo. Y efectivamente también está en lo correcto, porque el costo aproximadamente por aquí es un poquito más de 1, ¿no? Y dice que es lógico porque hacer un concreto de resistencia, con mayor resistencia, le sale más caro. Entonces, aquí, con estos argumentos que él nos dio, es cuando nosotros identificamos una composición, porque él puede decir qué tan caro o qué tan barato puede ser un costo en función de qué tan bueno o qué tan malo es el material, sin hablar necesariamente de la resistencia. Entonces, aquí es donde se nota la composición, que yo puedo hablar del costo hablando también solo de la calidad del material. Entonces, en esta tablita nosotros lo que hacemos es identificar cuál es la forma, es decir, cómo está presentada la composición de funciones, cómo aporta a la situación una composición de funciones y realmente cuál sería el uso. ¿Cómo se presenta? Pues está presentada a través de una gráfica cartesiana en la que se perciben puntos y curvas que están asociados a dos variables, el costo y la cuantía. Y se producen curvas que permiten analizar una tercera variable, que es como les mencioné. En cuanto a cómo aporta la composición de funciones a esta situación, pues nos permite elegir la mejor decisión que contemple un valor óptimo con base en tres variables que dependen entre sí. Y por último, ¿cuál es el uso de la composición de funciones para esta comunidad, para esta situación en específico? Pues lo que nos permite hacer aquí es optimizar un valor de una variable, que en este caso nos permite optimizar el costo.
porque al final de cuentas lo que se desea es obtener un costo relativamente bajo, ¿no? La situación 2 se llama situación de fallas a temperaturas elevadas, que consiste en analizar cómo la elevación de la temperatura perjudica a las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Okay? Este libro se utiliza en cuarto semestre y también nos encontramos con gráficas. Tenemos esta primera gráfica y esta segunda gráfica. ¿Cómo está presente la composición de funciones en esta gráfica? En estas gráficas, perdón. Bueno, aquí tenemos la primera variable que es tiempo, como si fuera el eje X. Tenemos la segunda variable, porcentaje de deformación, como si fuera el eje Y. Y nos damos cuenta que cuando pasamos a la segunda gráfica, este porcentaje de deformación que era el eje Y, ahora está en el eje X. Es decir, hubo un cambio. Pasó de ser un rango, o sea, los valores de aquí pasaron de ser un rango a volverse un dominio. Entonces, aquí es donde nosotros percibimos una confusión. Y bueno, aquí este porcentaje de deformación ahora está interactuando con otra variable que es el esfuerzo. Entonces, hay tres variables involucradas: tiempo, porcentaje de deformación y el esfuerzo. Ahora, ¿cómo se analizan estas gráficas? Se analizan por puntos: el punto A, el punto B y el punto C. Para el punto A, tenemos que para el punto A se analiza esta recta que está aquí. Y, ok, esta es una relación: tiempo, porcentaje de deformación para esta recta. Y cuando pasa la segunda relación de dependencia, ahora relacionada con el esfuerzo, este punto ahora le corresponde a este. Es decir, para el tiempo 20, ese punto A tiene un porcentaje de deformación de 0.8. Y luego nos vamos a 0.8 aquí, en la segunda gráfica, y vemos que 0.8 ahora le corresponde a aproximadamente 30,000 libras por pulgada cuadrada. Y así sucesivamente sucede con el punto B. Aquí tenemos el punto B. Tenemos que para el tiempo 20 está en 0.3. Nos vamos a 0.3 en la segunda gráfica y le corresponde 20,000 libras por pulgada cuadrada de esfuerzo. Y también con el punto C. Aquí tenemos el punto C, es 0.1. Nos vamos a 0.1 en la segunda gráfica y también vemos que aquí le corresponde 10,000. Entonces es ahí donde vemos la composición de funciones. Ahora, ya delimitando cuál fue la manera en la que se presenta la composición, cómo aporta la situación y cuál es el uso, vemos que se presenta a través de gráficas cartesianas, muy similar al ejemplo pasado, y están relacionados por medio de una variable. Recordemos que en la situación anterior, la variable que permite la relación entre dos es la que está en medio. Lo mismo sucede aquí. ¿Cómo se llama? La relación que permite establecer esta gráfica con esta, la variable que permite establecer la relación de esta gráfica con esta, es el porcentaje de deformación. Y aquí está, porcentaje de deformación. Y también dice, en una primera gráfica, el rango es el rango y en la segunda gráfica es el dominio, como les mencioné. Aquí es el rango y en la segunda gráfica es el dominio. ¿Qué es lo que aporta la composición de funciones? Utilizar la composición de funciones en esta situación, pues nos permite estudiar el comportamiento de una variable que depende de otras dos. Y finalmente, ¿qué utilidad le daría un ingeniero civil a estas gráficas con base en la composición de funciones? Bueno, pues la composición de funciones permite cuantificar el cambio. ¿De qué? De tres variables que dependen entre sí. Y finalmente tenemos la situación 3, que se llama situación de tipos de intereses económicos, que para esta hay un concepto que se llama interés compuesto y que es utilizado para calcular los intereses después de cierto periodo de tiempo. Entonces, sin entrar a detalle, aquí podemos ver que tenemos una expresión que es P más P por I. ¿Qué significa eso? P es una cantidad de dinero que se tiene al inicio y se le suma esa misma cantidad de dinero multiplicado por una tasa de interés anual que se le va cobrando. Para esta primera fila corresponde al primer año. Para esta el segundo año, el tercer año y así hasta N años.
Entonces, aquí, esta situación, a diferencia de las otras dos, sí se utilizan fórmulas matemáticas. En este caso, la fórmula matemática me permite reducir cierto procedimiento para calcular cuánto de interés debo de pagar por N años, ¿no? Entonces, aquí proponemos una tabla para que se pueda dejar ver cómo está la composición de funciones aquí. Entonces, yo les decía, aquí tenemos P más PI en la primera fila. Entonces, aquí está P más 1 más I, que en realidad es la factorización de P más PI. Y aquí está, P más PI es igual a P por 1 más I. Y está aquí. Entonces, conforme van pasando los años, por ejemplo, para el año 2, lo que se va modificando es que se le agrega una potencia, ¿no? Que en este caso es el número de años que pasa. Esta es la de primer año, esta es la del segundo año, la del tercer año hasta N años. En esta segunda columna, lo que hago es simplemente cambiar esta letra I por una letra X, ya que pues nosotros estamos muy acostumbrados a manejar funciones con las variables X, Y, Z, ¿no? Entonces solo le cambié la letra X para que se vea mejor. En la tercera columna ya delimito cuál es mi primera función, que en este caso es la de aquí adentro, 1 más X. Entonces sería P y adentro tiene la primera función que es a la que yo llamé f de x, f de x, f de x, f de x. Y la segunda función sería la que está elevada a la potencia. Entonces queda g por f de x, g de f de x, g de fx. Y aquí está también delimitado qué significa cada uno. F de x es 1 más x y g de x es x a la n. Entonces aquí lo que se está haciendo es una composición de g de f de x. Es decir, aquí, en vez de x, yo colocaría 1 más x y que es todo lo que acabo de decir. Entonces, aquí es donde vemos que la composición de funciones es utilizada como una herramienta matemática que permite simplificar cálculos. Y ya aquí, concretando cuál es la forma, el funcionamiento y el uso, vemos que la composición de funciones en esta situación se presenta como una secuencia de procedimientos analíticos que se relacionan por medio de una expresión que permite generalizarla y optimizar dicho procedimiento en una sola fórmula compuesta, que es esta, P por 1 más I a la N, para N años. ¿Cómo aporta la composición de funciones a esta situación? Bueno, nos permite calcular un valor a partir de una fórmula matemática que optimiza todo un procedimiento. Es decir, no tengo que hacer todo el procedimiento, sino que simplemente puedo utilizar esta fórmula que ya está compuesta. Y por último, tengo el uso de la composición de funciones en esta situación, que fue optimizar un cálculo. Ok, y ya pues para finalizar de los resultados, aquí les presento la tabla, ya la integré, ya se los había mostrado. Y en lugar de leerla de manera vertical, voy a leerla de manera horizontal. Entonces, ¿de qué manera se presentó la composición de funciones en estas situaciones? Vemos que en dos de las situaciones se presentó a través de gráficas cartesianas en las que se percibían puntos, coordenados, se percibían variables, se percibían curvas, y en uno de ellos, pues, está como una secuencia de procedimientos analíticos, que está resumido en una fórmula matemática. ¿Cómo aporta la composición de funciones? En una fue para elegir la mejor decisión de un valor, en otra nos permitió estudiar un comportamiento, y en la última nos permitió calcular un valor a partir de la fórmula matemática. Y ya de manera general, ¿qué uso tiene la composición de funciones para esa comunidad en las situaciones que nosotros encontramos? Bueno, vemos que nos permitió optimizar el valor de una variable, nos permitió cuantificar cambios y nos permitió optimizar cálculos. Y bueno, ya pues para finalizar, pues solo como las reflexiones que me deja esta investigación, ¿no? ¿Cuál fue la funcionalidad o la utilidad de la composición de funciones en las situaciones que nosotros encontramos? Pues vemos que permitió a los ingenieros expresar, representar y mostrar situaciones
a partir del análisis donde intervienen procesos, pasos o magnitudes que son importantes tomarlas en cuenta simultáneamente, porque de eso se trató la composición de funciones, tomar en cuenta varias variables, varias relaciones de dependencia para que se pueda dar, bueno, en esos casos como que resolver los problemas, ¿no? El tipo de situaciones en las que es funcional, vimos que son situaciones en donde es necesario cuantificar cambios y situaciones donde existe la optimización, ya que permite minimizar costos o incluso evitar la realización de todo un procedimiento, y eso es lo que nos permite recurrir a fórmulas matemáticas que ya están compuestas, ¿no? Y bueno, pues el aporte está en dos direcciones. Por un lado, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, ya que permite ampliar la conceptualización de este conocimiento más allá de una sustitución de funciones y reconocer algunos de sus usos ligados a los contextos de ingeniería. Y por otro lado, nos permite asociar las situaciones de uso como un panorama en el que el ingeniero utiliza la matemática como herramienta de trabajo y le permite analizar y dar solución a sus problemas. Y bueno, esas son algunas de las referencias bibliográficas que yo utilicé. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, comentarios, sobre todo comentarios, pues les agradecería muchísimo que me lo hicieran saber. Ok, muchas gracias, Yajaira, por tu presentación. Muy interesante todo lo que comentas. Realmente se nota, digamos, una reflexión después de la tesis. Y ahorita vamos a empezar con la sesión de preguntas. Quien tenga una pregunta puede levantar su manita y le damos la palabra. A ver, no veo. Okay. ¿Alguien desea preguntar a la ponente? ¿Dudas? Puede ser de lo que vieron u otra duda que podamos reflexionar. Este es el espacio. Sí, incluso si no fuera alguna duda, fuera algún comentario, por ejemplo, a lo mejor me gustaría escuchar qué elementos ustedes rescatan o podrían rescatar de las situaciones que nosotros presentamos, pues porque al final, pues esta investigación también tiene como que la visualizamos a futuro, ¿no? Entonces, aquellos resultados que nosotros tenemos, pues sería importante resaltarlos para ver qué se puede hacer más adelante, es decir, qué sigue más adelante, ¿no? Sí, o incluso si ustedes están pensando en una investigación como la que hizo Yajaira, bueno, igual sería importante, ¿no? O sea, aquí reflexionar el espacio de lo que ustedes gusten. Ok, Luis, adelante, por favor. Me pareció muy interesante que abordaras la composición de funciones, porque pues creo que es una parte que es difícil de explicar en términos muy sencillos y claros de aplicar desde nivel medio superior, pero me queda, no sé, siento que los ejemplos no están mal, solo siento que como que se podría profundizar más y que me quedé con ganas de, no sé, de ver cómo esto, esta manera de llevar a una, ¿cómo explicar eso? A algo más razonado, más pensado, más profundizado acerca del significado mismo en el contexto de los ingenieros, cómo esto tiene repercusiones para, los ingenieros. Siento que como que se quedó un poquito corto y no sé, siento que como que puedes ir mucho más allá y te quedas un poquito corta, y también el por qué específicamente quedarnos hasta composición de funciones. ¿Por qué no tomar conocimientos que están relacionados o extenderlo hacia conocimientos relacionados en cálculo en particular? Sí, gracias, Luis, ¿verdad? Sí, Luis.
Bueno, no sé muy bien cómo, en qué sentido dices que me quedé corta. No sé si a lo mejor en que le expliqué cada situación, porque sí, tienes razón. La verdad es que uno de los problemas que se tiene al explicar este tipo de temas es saber si me van a entender o no. Entonces quise ser como lo suficientemente sintética, pero bueno, no sé, ahora que empezaste a decir como esto de qué se le puede aportar a los ingenieros o algo así, bueno, más allá de las situaciones, porque obviamente, pues eso es lo interesante, ¿no? Las situaciones que nosotros encontramos, que eso es justamente lo que no habían, o más bien nadie había investigado sobre cuáles son las situaciones donde se utilizan la composición de funciones. Pero mencionas que pues se puede extender como a otros conceptos matemáticos, y en eso tienes mucha razón. De hecho, al inicio mencioné que la matemática no viene sola, sino que viene acompañada de otros conceptos. En este caso de la composición, pues vimos que viene acompañada de gráficas, de curvas, pues los puntos coordenados y bueno, de un sinfín de cosas, ¿no? A lo mejor sí sería bueno intentar extenderlo o ver cómo se liga con conceptos que están, a ver, no sé si decirle como antes o después de cuando se trata la composición de funciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de función o incluso cuando hablamos de función inversa, de regla de la cadena, a lo mejor hacia ese tipo de conceptos matemáticos sí pudiera como extenderse más que nada la conceptualización de cómo se está conceptualizando este saber matemático, pues porque aquí con esta investigación también lo que hicimos fue dotar de nuevos significados a la composición de funciones. Entonces yo creo que ahí a lo mejor sí se puede aportar como otros conocimientos matemáticos para no quedarnos como muy cortos, ¿no? Como que, bueno, solo nos centramos en composición de funciones y ya está. Sí, muchas gracias. Por ahí, Reyes, Priego, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Mis preguntas van en cuanto a la población estudio y el tema matemático que se está abordando. ¿En qué momento del proceso de investigación se decidieron estos dos elementos? Por ejemplo, de la comunidad de ingeniero, ¿por qué se abordó desde la misma formación de los estudiantes y lo que son los libros académicos, y no de una comunidad de ingenieros que consideraría que sería como un poquito más verídico el que ellos utilicen o hagan uso de este conocimiento matemático desde una observación de su práctica, de su quehacer cotidiano? Y la segunda pregunta, pues creo que ya lo mencioné. ¿Por qué la composición y dónde habría evidencia del uso de este conocimiento matemático en el quehacer del ingeniero? Ok, gracias por tus preguntas. La primera fue ¿por qué? A ver, espérame. Ok, voy a responder la segunda, que es la que no me acuerdo. La segunda es ¿por qué composición de funciones? Bueno, como les mencioné al inicio, la composición de funciones, a diferencia de otros conceptos matemáticos que se han visto pues a lo largo del cálculo, es el que tiene o el que se ha tratado menos. De hecho, en la indagación bibliográfica que nosotros realizamos, casi no encontramos absolutamente nada sobre composición de funciones, es decir, casi no hay investigación sobre eso. Y las pocas que hay, pues en realidad solo se centran en hablar de la importancia de los rangos, del dominio y del rango de una composición de funciones, y hasta ahí. Entonces, igual y por ese lado, sí resulta un poco complicado como realizar la investigación, pues porque no teníamos mucho de dónde partir. Entonces, casi empezamos desde cero. Pero eso es lo bueno, ¿no? Que pues ya con esta investigación ya hay una base, ya hay algo que se está reportando sobre la composición de funciones y que como te menciono, o sea, a diferencia de otros conceptos matemáticos, es el que menos se ha trazado, al menos en el currículo del cálculo, y que incluso pues también como mencioné, que si tú vas a un libro de texto de cálculo, el que tú quieras, y checas este tema,
es muy raro que te vengan ejercicios aplicativos. Es muy, muy, muy raro. Entonces, igual y no sé si aquí al público presente le ha pasado que cuando ven o vieron ustedes este tema en algún momento, solo se quedó en, les dan la definición, tienen su ejemplo y les dicen sustituye F en G o sustituye G en F y hasta ahí se queda. Entonces no tiene trascendencia. No veo para qué sirve la composición de funciones, ¿no? Y tu segunda pregunta, o sea, la primera que me hiciste, ¿me la puedes repetir? Me parece que se refirió a por qué la comunidad de ingenieros, ¿no? Sí, exacto. O sea, me refería más a la población de estudio. ¿Por qué no la misma comunidad de ingenieros desde la práctica, desde su quehacer, ya como los que están ejerciendo la profesión, en lugar de lo que viene siendo aspectos que son como más académicos, como podría ser un libro de texto, y que les sirva la formación de estos ingenieros? Más que nada iba a esta dirección la pregunta. Ok, ok, ya entendí. Sí, es muy buena pregunta de hecho, y esa me la han hecho siempre. O sea, todos me dicen, ¿por qué esa comunidad de estudio? ¿Por qué los libros de texto y por qué no te fuiste a la práctica? Pero es que ahí está el problema. Nosotros no podemos ir a la práctica si no sabemos en dónde la vamos a encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que se hizo una investigación que nos dice, ay, mira, las composiciones de funciones la puedes encontrar en la situación, no sé, a lo mejor en la situación de, voy a inventar, de una construcción, ¿no? Del diseño de una construcción. Entonces, pues nosotros podríamos ir, a lo mejor platicar con los ingenieros, ver qué es lo que hacen y todo eso. Pero es justo ese el problema, que no teníamos una situación específica a la cual ir. Entonces, lo más factible era centrarnos, por una parte, en los libros especializados en ingeniería y por otra parte, ya particularizando en la comunidad de estudio, que en este caso fue eh, la de cuarto a séptimo semestre, pues en realidad ahí sí es de cuarto a séptimo semestre porque cuando nosotros le hacemos la encuesta a esta población, pues ellos nos pueden decir qué libros de ingeniería utilizan más, porque en ese periodo de cuarto a séptimo semestre, pues llevan asignaturas de corte ingenieril. Sin embargo, en la encuesta también tomamos en cuenta opiniones de profesores que incluso son ingenieros civiles y también de egresados que consideran que tales libros sí sirven para su, para su práctica, pues ya afuera, ¿no? Ya fuera de la escuela, en lo laboral. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que Luis no ha bajado la manita, ¿no? Ahí. ¿O tienes otra pregunta, Luis? Sí, lo que pasa es que, perdón, soy bastante malo para darme a explicar muchas veces, pero escuchando la pregunta de de Reyes Emanuel, la verdad es que bueno, me ha tocado ser docente actualmente en FECA, y cuando tengo que dar matemáticas para los negocios, por ejemplo, y cuando uno aborda ese tipo de tópicos en los que tiene que definir composición de funciones, dar ejemplos que para los alumnos tengan relevancia de acuerdo a su contexto, ya sea académico o futuro en lo laboral, se vuelve complicado, creo, llegar a la abstracción de la herramienta pura, ¿no? En particular, la composición de funciones, siento que es una cuestión intermedia, ¿no? Mencionaba ya Jaira que ah, la puedes utilizar en la regla de la cadena, o sea, tiene como que otras ramificaciones o aplicaciones que tal vez los ingenieros en particular puedan ver como que con más fuerza en cálculo, ¿no? Y pensaban que posiblemente es por eso que no hay tanto de dónde agarrarse en los libros de texto. Me parecía entonces que no está mal ahondar en la composición de funciones, pero sí siento que ah, quizá, como mencionaba Yajar hace rato, el, el- el llevarlo hasta el siguiente nivel, ¿no? Pueda, pueda generar un mayor impacto, no lo sé. Yo pensaba en que ah, es muy curioso cuando tratas de explicarle la composición de funciones a gente que hace cosas con negocios, porque
mucha gente que entra a esas materias, ¿no? O sea, que entra a esas carreras, está pensando en lo que viene en lo laboral, y cuando se enfrenta a la parte académica, resulta que sí pasaron el examen, pero no estaban muy preparados para cierta área, ¿no? Con los ingenieros es diferente, porque uno esperaría que los ingenieros vengan con bases fuertes en matemáticas, ¿no? Saben que la ingeniería tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con cálculo, tiene que ver con estas cosas, y cuando llegan, posiblemente no todos los conceptos deban ponerse en un contexto práctico, como preguntaba Reyes, ¿no? No es como que vayas a una construcción y le preguntes a un ingeniero y te diga, sí, la composición de funciones, claro que sí, todos los días la aplico cuando hacemos esta y esta cosa, ¿no? Posiblemente eso no pase, pero cuando nosotros como docentes, en este caso, nos toca construir este conocimiento, la abstracción no solo debe llevarse al punto en que el alumno pueda poder visualizarla en todos lados y poder como que encontrar mismo las aplicaciones, sino que debemos guiarlos hasta el siguiente paso, ¿no? O sea, en matemáticas, cuando uno toma un concepto que es sencillo, por ejemplo, o no tan sencillo, tomemos, por ejemplo, los enteros y comenzamos a hablar de sumar, de restar, de dividir, y nos damos cuenta que no podemos dividir y tener solo enteros, entonces tenemos las fracciones, y luego este concepto se va a abstraer hasta llegar a los a los campos de fracciones, por ejemplo, de los anillos enteros. Entonces, es este grado de abstracción creo que es lo que queremos conseguir en los alumnos, en este caso en los ingenieros, que tal vez ven la composición de funciones como algo veramente metódico y algebraico, como se nos enseñaron en prepa, y es llevarlos a ver, mira, esta idea, la idea es la que vamos a utilizar en este nivel, y puede llegar a esto, ¿no? Como la regla de la cadena, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que sentía que se quedó corta la profundidad. No está mal, solo no sé, me quedé con hambre de más exploración, más abstracción tal vez. Ok, gracias Luis. La verdad es que no lo había pensado de esa manera. Tienes mucha razón, sí tienes razón en lo que mencionas, y pues definitivamente es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Como les mencioné, como para seguir reflexionando sobre estos temas, y la verdad sí te agradezco bastante por tu comentario. Ok, muchas gracias. Por aquí, Patricio, adelante. Hola Yajaira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, claro. Qué bueno, saludos desde Valparaíso, en Chile. Sabes que quería hacerte dos preguntas en una. La primera es, ¿cuál fue tu unidad de análisis socioepistemológica? Me parece que lo mencionaste por ahí. Y la segunda es, ¿cómo utilizaste los 4 pilares fundamentales de la socioepistemología en la conformación de tu análisis particularmente? Eso, muchas gracias. Muy buena investigación, súper buena. Gracias, Patricio. Te agradezco los comentarios. Ahora ok, aquí está. Sí, se está compartiendo, ¿verdad? Sí, las Sí. 4 dimensiones, por ahí aparecieron. Ok, bueno, como les había mencionado, de la teoría socioepistemológica, yo lo que utilizo son 4 elementos: la unidad de análisis, que es lo que me preguntas, las dimensiones del saber matemático, las 4, usos, funcionamientos y formas, significaciones, procedimientos e instrumentos. Entonces, en la unidad de análisis lo que hacemos es tomar 4 elementos que propone Buendía y Montiel 2012. Entonces, son 3 elementos que tenemos al centro y uno más que está hacia el exterior, que es el escenario. Entonces, de estos 3 tenemos que el saber matemático, la actividad y la transmisión del saber. Entonces, ¿cómo interactúa todo esto? Bueno, queremos encontrar el uso de la composición de funciones a partir de los quehaceres, actividades, tareas de la ingeniería civil, en quehaceres, tareas de la ingeniería civil, y esto a partir de los libros especializados en ingeniería, que ya mencioné que elegimos 3. Todo esto enmarcado en un escenario académico profesional, pues porque como les mencioné, estos libros, no solo, tanto los libros como la comunidad de estudio, pues tomamos en parte una comunidad de 4º a 7º semestre que tiene como bastante carga en cuestión de conocimientos de ingeniería, pero que a su vez tomamos en cuenta una población que
o sea, que por ejemplo la egresada, ¿no? La egresada pues que ya está en práctica, entonces eso igual nos puede aportar bastante. Y también los profesores de cuarto a séptimo semestre, pues tienen bastante conocimiento en todo esto y pues nos pudieron apoyar en la elección de los libros. Y bueno, y en la siguiente, pues las dimensiones del saber matemático, aquí cómo las utilizamos. Como les comenté, estas dimensiones lo que nos permitió fue determinar las categorías de uso. Las categorías de uso fueron los significados asociados a la composición de funciones. La verdad es que en estas dimensiones nos quedamos como, a su vez, como que con bastante y como que del otro lado, bastante cortos. ¿Por qué? Porque como les comenté que no había mucha investigación relacionada sobre la composición de funciones, lo que tuvimos que hacer aquí es ver qué se había hecho también con la temática de función. Y ahí estuvimos como adaptando bastantes cosas. Y pues de lo único que pudimos rescatar es como lo importante, lo que se tiene que considerar en una composición de funciones. Por eso va unado a los significados, ¿no? ¿Qué considero de una composición de funciones que me aporta para generar un significado de la composición de funciones? Entonces vemos que desde lo social nosotros encontramos situaciones, la verdad muy pocas, creo que eran solo 2, en donde se usaba la composición de funciones y era en otro contexto, ¿no? Pero ahí resaltamos que lo que se estaba utilizando de ella era esa relación de dependencia entre varias variables. Y pues que hay una necesidad que hace que esté presente la composición, que en este caso fue cálculo de valores concretos, reducir cálculos, entre otros. Por otro lado, tenemos el didáctico, que fue considerar una composición de funciones más allá de la sustitución. Es decir, lo que no queríamos en los nuevos significados que nosotros generamos era considerar otra vez a la composición como una sustitución analítica, ¿no? F sustituida en G. Eso es lo que no queríamos. En lo epistemológico vemos que la composición de funciones permite modelar situaciones y fenómenos de la vida con funciones matemáticas. Y por último, en lo cognitivo solo encontramos una investigación que habla sobre cómo se coordina el dominio con el rango de una función. Eso fue lo mucho que pudimos rescatar de esa investigación y pues hasta ahí se quedó. Gracias, muy bueno, gracias. Saludos. Muchas gracias, Patricio, por tu participación. ¿Alguien más que desee preguntarle a la ponente? Ok. Reyes creo que alzó la mano. Sí. ¿Quién? Adelante. Gracias. Sí, Más nada por lo que mencionaste de las categorías del uso. No sé si es aplicable para cualquier objeto, o sea, conocimiento matemático en general. Nada más en eso me entra como que curiosidad saber de qué es, solo por eso. Ok, gracias por tu pregunta. La verdad es que no, o sea, estas categorías de uso, así como están y como ya mencioné, son significados que nosotros asociamos a la composición de funciones. Tú comentas que si se podría como que ajustar a otros conceptos matemáticos. La realidad es que pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Sinceramente, no lo había pensado. Es una muy buena pregunta. Pero aquí sí te puedo decir que estas son para la composición de funciones. Estas 3 categorías o 3 significados son para la composición de funciones en función de un uso, ¿no? Que en este caso pudiera ser identificar la diferencia entre varios estados, por ejemplo, entre varias variables, medir un comportamiento igual de entre varias variables y así sucesivamente. Pero sí, yo creo que, claro, considerando estos factores, a lo mejor sí podría funcionar, ¿no? Como para otros conceptos matemáticos. Pero te repito, al menos estos yo los considero solo para la composición de función. Ok, muchas gracias. Por ahí tenemos otra pregunta de Areli. Adelante, Areli. Gracias, buenas tardes. Y también agradezco a Yajaira por esta exposición.
Tengo una pregunta. Creo que es un poco a lo que preguntaba Reyes hace unos momentos. Solamente si podrías clarificarme, por favor, ¿cuál es la diferencia de la investigación que tú has realizado? Es decir, entiendo que indagar en cuanto a los usos de este conocimiento, en particular de la función de la composición de funciones, en una comunidad en específico. Y tú lo que has hecho es como sistematizado y darle o especificado más a fondo que, bueno, pues pueden ser estos tres usos que nos has presentado. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto a que solamente, por ejemplo, un docente en ejercicio, ya sea en un nivel de ingeniería o un nivel universitario o un nivel de bachillerato, hubiera simplemente utilizado esos ejercicios como prácticos, ¿no? Entiendo que los ejemplos que nos mostraste en las gráficas las obtuviste de los libros en específico, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiera sido esa diferencia o, o como qué esencialmente está aportando tu investigación respecto más a la docencia? No sé si me expliqué o la replanteo. A ver, vamos a replantearla. ¿Te refieres a qué aporta las situaciones que yo encontré a la práctica docente? ¿Pudiera ser así? Sí, o sea, es que el libro o los libros ya tienen como que estos problemas en donde se utiliza la composición de funciones, ¿no? Entonces, tú lo que has hecho es indagar o sistematizar y darles estas categorías como en específico precisado o incluso darle ese nombre de optimización en hacer un costo, en calcular un costo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de haber sistematizado y haber hecho todo esto a simplemente que un docente, por ejemplo, vaya y le enseña a un ingeniero estos mismos problemas? Ok, creo que ya entendí. Bueno, para empezar, pues como tal, o sea, no, o sea, sí lo sistematicé, pero antes de eso, pues tuve que encontrar los ejemplos. O sea, ahí está la diferencia. O sea, un ingeniero no habría podido, o bueno, quizás sí, ¿no? Pero bueno, en esta investigación a eso nos enfocamos. No habría podido ir y sacar este ejemplo así tal cual y ponerlo en el aula de clase, por ejemplo, no. Porque lo que estamos haciendo aquí es que por ejemplo, no sé, situación 1, selección de materiales. Eso, si un ingeniero lo ve en el libro de ingeniería, pues lo puede pasar y nunca se va a dar cuenta que pues eso a lo mejor pudo haber sido una composición de funciones. Por eso nuestro trabajo es estar en extraer este ejemplo y decir por qué sí se usa la composición de funciones o por qué no se usa la composición de funciones ahí. Entonces ahí, o sea, es solo como para aclarar, ¿no? O sea, realmente el ingeniero pues no va a ir a tomar este ejemplo y sacarlo así tal cual, porque pues no, o sea, primero también tuvo que haber llevado un proceso de determinar unas categorías para identificar otros significados asociados de la composición, etcétera. ¿Respondí más o menos a tu pregunta? Ah, ok. O sea, estos libros no son como, no sé, de los típicos matemáticas para ingenieros, sino... No son matemáticos. Son totalmente centrados en contenidos de ingeniería. Ah, ok. Entonces ya me quedó más claro. Pensé que era como a un libro no sé, de Stewart y ya ahí estaban los No, problemas. no, no, no. No, de Ah, hecho, como mencioné aquí, mira, aquí en las técnicas, pues obtuvimos la selección de libros ingenieriles, no libros matemáticos, libros ingenieriles, que es ciencia de materiales para ingeniería, diseño estructural e ingeniería económica. Entonces, no son libros como matemáticos, sino que están centrados en mostrar temas de ingeniería, ¿no? ok. Muchas gracias. De nada. Gracias, Areli. Muy bien. Una pregunta más. Pase por una pregunta más, si alguien tuviera una pregunta. Muy bien.
Bueno, pues Yajaira, muchas felicidades por tu presentación. Agradecemos el tiempo que nos dedicaste para explicarnos tu presentación. Realmente, en el caso de tu tesis, es algo, en cierta manera, innovador, puesto tú lo que quieres es buscar como qué elementos hay en la parte profesional, si bien para tu estudio, como bien se dice, es un estudio exploratorio, o sea, no sabías dónde buscar ni qué buscar, entonces aseguraste en un ambiente de ingeniería para abordar esos elementos. Incluso cuando las buscaste no sabíamos dónde, o sea, qué buscar, ¿no? Hasta que gracias a la epistemología y todos esos elementos pudiste identificar categorías y vimos todo ello, ¿no? Entonces, agradecemos tu participación y me voy a permitir leerte la constancia. El Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática de la Facultad de Matemáticas de la UADY otorga la presente constancia a la licenciada en Enseñanza de las Matemáticas, Yajaira Eloísa Zapata Canché, por haber participado como ponente en el webinar de la Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, con usos de la matemática en una comunidad de ingenieros, el caso de la composición de funciones, llevado a cabo el 18 de noviembre del 2020 en la plataforma Microsoft Teams. Firma la maestra Marta Jarero, secretaria académica, la coordinadora de la licenciatura, Estelita García, y la representante del comité organizador, Viviana Azcorra Novelo. Este es el momento de los aplausos. Hoy no podemos aplaudir así, pero virtualmente. Bravo. Bien, muchas gracias, Yajaira, por la plática, por el webinar que nos has impartido, nos has hecho el favor de compartir con la comunidad. Y para finalizar este tercer webinar, los invitamos a la cuarta sesión que se va a realizar el día 9 de diciembre y va a estar impartida por el doctor William Reyes Cabrera de la Facultad de Educación con la ponencia titulada Trasladar o transformar las prácticas educativas en la virtualidad. Como ustedes pueden observar, estamos trabajando el área de la matemática educativa a la par o en combinación e integración con la tecnología educativa. Entonces, nuestro próximo webinar se va a enfocar a esta parte de la tecnología educativa y pues nos encantaría que nos pudieran acompañar. Pues muchas gracias a todos por su cordial asistencia. Muchas gracias, Yajaira. Y pues que tengan una excelente tarde. No, gracias a ustedes por la invitación también. Bien. Hasta pronto. Gracias, bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.